La nutrición y la actividad física son parte importante de una vida saludable para las personas con diabetes. Además de otros beneficios, mantener un plan de alimentación saludable y estar físicamente activo puede ayudar a mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de los límites deseados. El día de hoy en Cuidando mi Salud, alimentación en personas diabéticas. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 11 de agosto del año 2021. Yo soy Jorge Eric Valencia García, como siempre agradeciendo el favor de su atención a este programa que transmitimos desde el campus central de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, como ya vio al inicio, pues estaremos tratando un tema muy importante. Tenemos invitadas muy especiales. Antes les queremos dar a conocer los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, que es el 449-910-9260, que es el teléfono aquí en Televisión Universitaria. Cualquier pregunta que tenga para nuestras invitadas, pues con mucho gusto estarán contestando estas preguntas. Y bueno, saludo con mucho gusto a la licenciada Karen Rubí Reyes Rivas. Ella es nutrióloga del programa de salud en el adulto y el anciano del ICEA. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta aquí en Cuidando mi Salud. También saludo a la licenciada Dulce Guadalupe Macías Díaz. Ella es profesora investigadora del Departamento de Nutrición de esta casa de estudios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias también por estar de nueva cuenta con nosotros. Y bueno, como ya saben un poco la dinámica, se tienen que presentar para que nuestro público pues conozca un poquito sobre ustedes, dónde realizaron sus estudios y en qué están trabajando ahorita concretamente. Si gusta, licenciada Karen. Sí, muchas gracias, Mira. Yo soy licenciada en nutrición, egresada orgullosamente de aquí de la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma. Hice una maestría también en nutrición clínica, estoy en la ciudad de León, Guanajuato, en la Universidad Iberoamericana. Trabajo actualmente en el programa de salud en el adulto y el anciano, que es para personas mayores de 20 años con algún tipo de comorbilidad, como lo son diabetes, hipertensión, dislipidemia, es decir, triglicéridos y colesterol elevados en sangre. Y además estamos también en la atención del adulto mayor. Perfecto, muchas gracias. Licenciada Dulce. Bien, bueno, pues yo también, al igual que la licenciada Karen, tengo el privilegio de ser egresada de esta universidad, de la Autónoma de Aguascalientes. Actualmente, además de tener el privilegio de ser docente maestra del Departamento de Nutrición, trabajo en la Secretaría de Salud, somos compañeras en ICEA. Estoy también como responsable de varios programas de nutrición, tanto de primer como de segundo nivel. Y pues bueno, la verdad es que esta parte de la nutrición hay muchísimas áreas y aspectos que trabajar y pues bueno, venirlo a representar aquí con ustedes es un gusto. No, al contrario, es un gusto para nosotras tenerlas aquí esta mañana. Y bueno, vamos a ver un video que habla sobre la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una condición en la cual su páncreas no produce insulina, una hormona que el cuerpo necesita para mantener los niveles apropiados de azúcar en la sangre. Después que usted come alimentos que contienen hidratos de carbono, los productos químicos en el intestino delgado los descomponen en moléculas de azúcar simple llamadas glucosa. Luego, las células que recubren el intestino delgado absorben la glucosa, la cual pasa al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta del páncreas detectan el incremento de los niveles de glucosa. Las células beta liberan insulina en el torrente sanguíneo para reducir los niveles de glucosa y para mantener la glucosa sanguínea en un nivel saludable. La mayoría de las células del cuerpo tienen ciertos receptores en su superficie que se unen a la insulina circulante. La insulina actúa como la llave de una cerradura para abrir la célula,
de tal manera que la glucosa circulante puede ingresar a dicha célula. Ahora sus células pueden utilizar la glucosa para producir la energía que necesitan para funcionar correctamente. Si usted sufre de diabetes tipo 1, las células beta del páncreas pierden su capacidad de producir insulina, dando como resultado altos niveles de glucosa en la sangre y otras complicaciones. En la diabetes tipo 1, su sistema inmunológico, específicamente sus glóbulos blancos, consideran a las células beta pancreáticas como si fueran cuerpos extraños. En una respuesta autoinmune, sus glóbulos blancos segregan anticuerpos que destruyen a sus propias células beta. Como resultado, el páncreas produce poca o ninguna insulina. Sin la insulina, la glucosa no puede ingresar a sus células. Dichas células están desnutridas debido a la falta de las calorías que deberían recibir de la glucosa. Además, el nivel de glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, dando lugar a una condición llamada hiperglucemia. Los síntomas más comunes de la hiperglucemia en la diabetes tipo 1 son excesiva hambre y sed, necesidad de orinar frecuentemente, pérdida de peso inexplicable, fatiga, debilidad, irritabilidad y visión borrosa. Si la hiperglucemia no se trata, usted puede enfermarse gravemente. Debido a que usted no tiene suficiente insulina en la sangre, las células no pueden utilizar la glucosa para obtener energía. Como resultado, su cuerpo descompone las reservas de grasa y de proteínas como fuente alternativa de energía. A medida que la descomposición de la grasa continúa, ciertos subproductos conocidos como cuerpos cetónicos se acumulan en la sangre, dando lugar a una condición llamada cetosis. Cuando los cuerpos cetónicos se acumulan a niveles peligrosamente altos, se produce una condición llamada cetoacidosis diabética, que puede poner en peligro la vida. Si sus niveles de glucosa en sangre siguen siendo altos en el tiempo, se pueden producir problemas de salud a largo plazo, tales como la aterosclerosis, ceguera, daño a los nervios y enfermedad renal. Si usted sufre de diabetes tipo 1, su meta es mantener su glucosa en sangre dentro de los niveles normales. Esto se realiza a través de una combinación adecuada de reemplazo de la insulina, monitoreo de la glucosa en sangre y, de igual importancia, seguir una dieta saludable y hacer ejercicios de forma regular. Debido a que su páncreas deja de producir insulina, usted deberá administrarse insulina para reemplazar la que su cuerpo debería producir. Un profesional médico autorizado puede entrenarlo para que usted se inyecte la insulina de manera subcutánea. Usted deberá administrarse varias inyecciones al día, rotando el punto de aplicación para evitar daños en los tejidos y problemas de absorción. Otra forma de administrarse la insulina es a través de una bomba de insulina, la cual está adherida a su cuerpo, y le administra la insulina a través de un tubo que está implantado bajo su piel. Usted tendrá que revisar el nivel de glucosa en la sangre varias veces al día con un glucómetro. Para ello, debe pinchar su dedo con una aguja pequeña llamada lanceta y colocar una gota de sangre en el glucómetro. Conocer su nivel de glucosa en la sangre le permite ajustar su dosis de insulina, las calorías que usted come durante las comidas y la actividad física que realice. Usted deberá seguir una dieta saludable y realizar ejercicios de forma regular para controlar su nivel de glucosa y reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Muy bien, pues un video muy interesante con gran información. No sé qué les pareció. Muy completo, muy interesante. Claro que sí. Y bueno, para empezar, que nos comentaran, la diabetes, ¿qué es? ¿Cuáles son sus causas? Si gusta empezar, licenciada. Mira, hablando específicamente de la tipo 1, pues es una diabetes que no es
bueno, es idiopática, no se saben exactamente las causas, puede ser genético, pero no es tanto como hereditaria, sino es una, pues, como malformación se le podría decir, o sea, un error genético ahí que nos puede llevar a la diabetes. Por eso se da en muy tempranas edades. O sea, esa la conocemos anteriormente como la diabetes juvenil o la insulino dependiente, que es la tipo 1, que no se conocen las causas. La tipo 2 mayormente tiene su causa en los hábitos de alimentación. Si llevamos, y bueno, estilos de vida, ¿no?, que no son saludables. Si llevamos una vida sedentaria, no realizamos actividad física, comemos alimentos con grasa en exceso, con azúcares en exceso, tenemos un peso también elevado, sobrepeso, obesidad, pues tarde o temprano hay un proceso de inflamación en nuestras células que nos van a derivar en una disminución de la secreción de insulina, y esto se puede pues ya terminar pues el desenlace en la diabetes tipo 2. Claro. ¿Cuáles serían los principales síntomas de la diabetes? Bien, hablar de diabetes, bueno, sí es bien importante y especificar que los síntomas pueden variar siendo el tipo de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, pero algo de que tienen similar es lo que nosotros conocemos como las 3 P's famosas, que es poliuria, polidipsia y polifagia, que es justamente también parte de lo que platicaban y describían en el video, que es sed excesiva, o sea, una sed que realmente ya llama la atención, el orinar frecuentemente, o sea, tener una necesidad por orinar de manera ya muy elevada y muy constante, y el tener un apetito o mucha hambre en exceso, ¿sí? Muchas veces incluso es incontrolable, y en algunos de los pacientes, ya cuando la enfermedad está un poco más desarrollada, pues empiezan a tener lo que es una pérdida de peso importante. Muchas de las veces esto es más en los pacientes con diabetes tipo 1, ya que, como lo mencionaban, en la diabetes tipo 2 la tendencia es que los pacientes tengan un índice de masa corporal elevado. Sin embargo, específicamente en el caso de la diabetes 2, de tipo 2, pues ya los signos o los síntomas que nos pueden denotar que hay presencia de diabetes es ya, por ejemplo, el empezar a tener problemas incluso en visión, que es pérdida de la vista, problemas renales, empezamos a tener incluso algunas marcas como es pues unas manchitas negras que nosotros conocemos, es una característica específica que es resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, bueno, son varios factores que pueden estarnos haciendo pues ya creer o darnos cuenta que hay una probabilidad de diabetes. Claro, gracias. Licenciada Karen, en el caso de la diabetes gestacional, ¿en qué consiste? Sí, igualmente, bueno, la diabetes gestacional se presenta obviamente en mujeres embarazadas. Esto se les está haciendo, bueno, por la misma condición hay incrementos normales de la glucosa. Sin embargo, cuando ya estos niveles aumentan más de lo normal, se les mandan a hacer igualmente estudios de laboratorio para detectarla, para diagnosticarla, y ahí nos dicen que sí, efectivamente hay diabetes, es decir, niveles alterados de glucosa en el organismo, pero bueno, al término del embarazo, lo más común es que sí regresan los niveles normales. Sin embargo, hay una predisposición muy elevada a que esa persona, esa mujer embarazada, bueno, que tuvo la diabetes gestacional, en algún momento de su vida pueda desarrollar diabetes, pero ya que no se elimine del cuerpo, bueno, pues no es curativa, la diabetes no se cura, lo sabemos perfectamente, es una enfermedad crónica, pero en la diabetes gestacional sí puede desaparecer estos niveles y pueden mejorar nuevamente. Esto se debe en muchas ocasiones a los hábitos que está teniendo la mujer durante la gestación, ¿no? O sea, que a veces tenemos la idea errónea, también hay que quitarlo, es una idea totalmente errónea eso de decir que la mujer con embarazo debe de comer al doble, que debe de cumplir todos sus antojos, que hacerle caso a la vecina, a la amiga, a la mamá, de que no, tú no te debes de limitar y tú hazle, cumple todos tus antojos, ¿no? Eso es totalmente erróneo. Debemos de llevar una alimentación equilibrada y saludable antes, durante y después del embarazo, porque también en muchas ocasiones la mujer embarazada quiere cuidarse ya estando embarazada, pero la buena nutrición debe de empezar antes. Cuando estoy planeando embarazarme, yo debo de tener un estado de salud óptimo, una nutrición adecuada para recibir al nuevo ser con un cuerpo totalmente sano. Claro que sí, muy bien.
Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero le recordamos que las líneas telefónicas están a su disposición. El teléfono aquí en Televisión Universitaria, 449-910-9260, está a su disposición para cualquier pregunta que tenga con nuestras invitadas. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en Cuidando mi Salud. En este miércoles 11 de agosto estamos tratando este tema de la alimentación en la diabetes y bueno, vamos ahora a otro video que habla sobre la terapia nutricional en la diabetes. La diabetes es una condición crónica caracterizada por la deficiencia o ausencia de la hormona de insulina, que produce alteraciones en el metabolismo. La terapia nutricional es uno de los componentes esenciales en el tratamiento de la diabetes, junto con la terapia de medicamentos como las insulinas, actividad física, monitoreo de glucosa y la continua educación. El plan alimenticio debe ser individual y debe tomar en consideración una serie de factores: edad, sexo, peso y medicamentos en uso, para que se alcancen los objetivos terapéuticos y mejorar la calidad de vida del paciente con diabetes. Es fundamental la adhesión a la terapia nutricional. Esta terapia no es nada más que comer saludable, que sea capaz de ofrecer todos los nutrimentos necesarios para ayudar al crecimiento y desarrollo del paciente, manteniendo la glucemia estable y proporcionando bienestar. Es lo que vamos a ver en este programa. Terapia nutricional en la diabetes. Los objetivos de la terapia nutricional son proveer los nutrimentos necesarios para los niños que están en crecimiento y desarrollo y para el adulto, el mantenimiento de peso. También es importante para el buen control de la diabetes. Con una planeación nutricional, la persona con diabetes aprende a reconocer y escoger alimentos saludables mejorando sus hábitos. ¿Quieres ver? Mi alimentación es más o menos basada en fruta. Me gusta bastante comer frutas, todas las frutas. Tengo 5 comidas al día: desayuno, almuerzo, cena, colación de las 5 y colación de las 10. ¿Qué es la alimentación saludable? Es cuando ingerimos todos los grupos de alimentos, porque cada uno de ellos tiene un determinado nutrimento en mayor o menor cantidad, y en conjunto van a hacer que tengamos una buena salud. Por ejemplo, en una comida como el desayuno, lo ideal sería que tomáramos leche o algún derivado, un cereal que puede ser un pan, pastel o algún cereal de maíz, por ejemplo, de arroz, ¿sí? Y una mezcla para untarle al pan, que puede ser margarina, puede ser queso crema, requesón, y así conseguimos todos los nutrimentos importantes. En una comida como el almuerzo y la cena, por ejemplo, necesitamos tener también hidratos de carbono a través del arroz, papa o pasta, las leguminosas, que son una fuente proteica, que pueden ser frijoles, lentejas o chícharos, las verduras y las legumbres, una porción de carne o huevos. El mito con relación al azúcar. Un paciente con diabetes puede ingerir alimentos con azúcar, siempre y cuando esta porción de hidratos de carbono sea la prescrita para ellos. ¿Sí? En otras comidas, que son las colaciones, lo ideal es consumir frutas. 4 o 5 porciones de frutas al día, que va a proveer la cantidad de vitaminas que necesitamos. Muy bien, pues continuando con las preguntas a nuestras invitadas de esta mañana, me gustaría preguntarle, licenciada Dulce, ¿por qué es importante la alimentación en el control de esta enfermedad de la diabetes? Bueno, básicamente nosotros sabemos al día de hoy que lo más importante para un paciente, independientemente del tipo de diabetes que tenga, ya sea 1 o 2, es la alimentación, su nutrición, ¿sí? Y el estilo de vida.
ya que, pues bueno, como nosotros hemos visto, muchas de las veces, sobre todo en el tipo 2, la alimentación es lo que lleva o conlleva que el paciente pues se diagnostique o tenga diabetes mellitus. Si nosotros tenemos un control y una buena alimentación correcta, que es como nosotros le llamamos en nutrición, que cumpla con todas sus características, vamos a tener pues una nivelación y no tendremos ya sea ni exceso ni deficiencia de glucosa, que es lo que pasa muchas de las veces en estos pacientes. Incluso hay pacientes que si tienen una buena alimentación y llegan a controlar y enseñarse cómo es que tienen que comer, sobre todo las cantidades, qué alimentos elegir y cómo distribuir sus comidas y los horarios, entonces pueden llegar a ir disminuyendo la polifarmacia que estos pacientes pueden llegar a tener. ¿Sí? Muchas de las veces se tiene que recurrir a fármacos para poder controlar la glucosa, los niveles de glucosa en sangre, sobre todo en el caso del paciente tipo 2. Sin embargo, si se tiene una buena alimentación, estilos de vida saludables, actividad física súper importante, se puede llegar a reducir la cantidad de medicamento que se consume. Muy bien, gracias. Licenciada Karen, ¿qué alimentos y qué alimentos no pueden comer las personas que viven con diabetes? Bueno, yo creo que para empezar deberíamos de quitar el no pueden o el prohibido, porque esta palabra pues simplemente nos genera, ¿no? Nos genera como ansiedad el decir está prohibido. Como lo vimos en el video, es importante que tengamos una alimentación equilibrada. ¿Qué es lo que deberíamos de consumir con mayor cantidad? Bueno, se recomiendan 5 porciones de frutas y verduras al día, 3 de frutas y 2 de verduras diariamente. Incluir cereales integrales de maíz, arroz, avena, trigo, tratar de consumirlos en nuestros diferentes horarios de comida. Disminuir el consumo de carnes rojas también, que es importante, luego lo consumimos prácticamente diario, tratar de limitarla 2 veces por semana máximo. Tratar de disminuir también los alimentos altos en grasa, por ejemplo, de carnes, evitar los que son vísceras, los que tienen pues la grasa muy evidente. Obviamente los azúcares pues son parte importante. A veces escuchamos la persona vive con diabetes y ya no vas a comer nada de azúcar, ¿no? Y eso es a lo que nos enfocamos prácticamente. Claro que sí debemos de evitar el alimentarnos, por ejemplo, con refresco, que es como tan usado ahorita. El pan dulce, galletas dulces, limitar la cantidad de azúcar que vamos a consumir, pero también se deben de englobar todos los demás alimentos, no dejarlos de lado y empezar, bueno, si no tenemos nosotros como la noción de cómo hay que alimentarse, siempre hay que buscar un especialista. Claro. Licenciada Dulce, ¿qué bebidas pues se deben de limitar? Ya no le decimos no deben de tomar, pero ¿qué se deben limitar? Así es, efectivamente, y es un muy buen punto que lo mencione. Muchas de las veces los pacientes o las personas en general creemos que solamente tenemos que cuidar o estar al pendiente de los alimentos que nosotros consumimos, ¿sí? O sea, como platillos en sí, pero muchas veces dejamos de lado la importancia que tienen las bebidas. Cuando aquí, en la mayoría de los pacientes, cuando nosotros en consulta platicamos y preguntamos cómo es su dieta en el día a día, cómo es su alimentación, muchas de las veces el exceso de calorías o de glucosa o de azúcar está en las bebidas. Si bien sabemos y la que es, yo creo que la estrella que brilla y todo el mundo perfectamente sabe que es la que tenemos que evitar son los refrescos, ¿sí? Los refrescos tienen un alto contenido de azúcar, que esto pues obviamente es súper dañino para los pacientes que viven con esta enfermedad, además de otras bebidas como son los jugos, ¿sí? Es bien importante que recordemos que los jugos ni naturales ni industrializados deben de ser consumidos por este tipo de personas o de pacientes. Incluso me atrevería a decirlo que en general no son recomendados para nadie, mucho menos por ejemplo niños o las personas en general, que muchas de las veces los ingieren en ayuno, que esto pues todavía es más grave. ¿Por qué? Porque estamos teniendo únicamente el azúcar de las frutas, incluso a veces que les ponen verduras así, de la misma manera es solo el azúcar y estamos dejando fuera la fibra, que es la que nos va a ayudar para poder metabolizar de una mejor manera esa azúcar. Entonces es bien importante no consumir jugos,
Sí. Hablamos de jugos naturales, ¿verdad? Naturales. Porque están los envasados y también mucha gente los consume. Así es un mito y luego a veces es parte de la mercadotecnia de las mismas grandes industrias que ponen que con pulpa natural y pues todo esto. La verdad es que no tienen prácticamente de fruta real nada, les quitan toda la fibra, son muchísimos conservadores, azúcares y las papás a veces sobre todo pasa que nos dejamos ir con la finta de que tienen es fruta y entonces ya con un juguito yo le estoy mandando la fruta o me estoy tomando la fruta que requiero en un día y pues en realidad no, porque prácticamente estamos tomando azúcares simples, ¿sí? Todas las aguas preparadas, cuando nosotros añadimos azúcar, pues obviamente hay que tratar de evitarlas. En el caso de las personas que viven con diabetes se sugiere y es una buena ayuda acudir o utilizar los edulcorantes, que son sustitutos de azúcar o son suplementos que engañan, por decirlo de alguna manera, a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro y al momento de que toca nuestra boca, pues sí tenemos esa sensación de dulzor, ¿sí? Pero no estamos consumiendo como tal el azúcar, que es lo que elevaría la glucosa sanguínea. Además también súper importante todas las bebidas deportivas que hoy día están súper de moda, todas las bebidas que son para rehidratarnos, que tienen electrolitos también, tienen un alto contenido de glucosa, hay que tener mucho cuidado. Todas las bebidas que también a veces se ponen incluso hasta por modas, los cafés que les ponen, les añaden, no sé, chocolate, cajeta y aparte azúcar, jarabes. Hay que tener mucho cuidado con las bebidas que se consumen. Lo ideal siempre, la recomendación es consumir agua simple, potable y si se puede o si se quiere tener un cambio de sabor, pues se puede recurrir al agua de frutas naturales, ¿sí? Añadiéndole o no la menor cantidad de azúcar posible y en el caso de los pacientes que viven con diabetes, pues recurrir a los edulcorantes y no añadir azúcares. Perfecto. Nosotros vamos a hacer otra pausa, pero no se vayan, continuamos con más de Cuidando mi Salud. Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud y bueno, vamos a presentarles la segunda parte del video sobre terapia nutricional en la diabetes. Pero, ¿qué son y cómo se clasifican los nutrimentos? Vamos a descubrirlo ahora. Los nutrimentos son sustancias presentes en todos los alimentos y están clasificados en 3 grandes grupos. Energéticos, identificados principalmente como hidratos de carbono y las grasas. Reguladores, vitaminas, minerales, fibra y agua son parte de ese grupo. Y los constructores, formados por las proteínas. Vamos a conocer un poco más sobre ellos. ¿Todo bien? Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía de los seres humanos y participan en diversas funciones en nuestro organismo. Están divididos en hidratos de carbono simples, como glucosa, fructosa y lactosa, y complejos, como almidón y granos integrales. Las proteínas son nutrimentos constructores y sirven para la manutención de la masa muscular y la reparación de los tejidos. Son encontradas en la carne, huevos, en la leche y en leguminosas. Las grasas son fuentes de energía y se dividen en saturadas, insaturadas y poliinsaturadas. Las fibras son porciones de los vegetales que no son absorbidas por el organismo. Las fibras aumentan la sensación de saciedad y mejoran la función intestinal, además de ayudar a disminuir la absorción de grasas, como el colesterol. Las vitaminas son importantes en las defensas de nuestro organismo, en la regulación del crecimiento y metabolismo y en la reducción de formaciones de radicales libres. Las frutas, verduras y legumbres son fuente de vitaminas, junto con el agua y los minerales. Esos son los nutrimentos que todos necesitamos para vivir con salud y para el plan alimenticio equilibrado. El plan alimenticio es individualizado. Cada paciente necesita de una cantidad diaria de kilocalorías y de esas kilocalorías, un porcentaje es para los hidratos de carbono. Conforme a la actividad física del paciente, a su rutina, sus hábitos alimenticios y hasta su condición socioeconómica, vamos a personalizarlo.
Por eso queda diferente para cada paciente. Los pacientes con la misma edad, estatura y peso pueden tener planes alimenticios diferentes. El objetivo es la calidad de vida, alimentación saludable y el buen control de la diabetes. El plan alimenticio de los pacientes es hecho utilizando medidas caseras, o sea, utensilios que normalmente tenemos en casa. Los tienen en diferentes tamaños y modelos. El patrón de medida es la cucharada. Por lo tanto, necesitamos saber cuántas cucharadas caben en los utensilios que utilizamos en nuestra casa. La regla de las 3 Cs. La regla de las 3 Cs es muy importante para determinar el buen hábito alimenticio del paciente. La primera C sería la calidad de la alimentación, lo más variado posible, procurando ingerir todos los grupos de alimentos y con eso estarían ingiriendo todos los grupos de nutrimentos. La segunda C sería la cantidad al comer, ¿cierto? Cada quien tiene una cantidad de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, que son los macronutrimentos, cada uno con su función. Si la cantidad fuera excedida, va a influenciar directamente en el incremento del peso y en el control metabólico también. La tercera C sería de cuándo comer, o sea, tener hábitos alimenticios saludables. También significa tener horarios para comer e intervalos entre las comidas. ¿Qué es importante recordar en cuanto a la alimentación y la diabetes? Seguir la regla de las 3 Cs es muy importante. Cenar antes de acostarse, principalmente en los pacientes que utilizan la insulina NPH para evitar hipoglucemia en la madrugada. Todas las recomendaciones de nutrimentos, tanto para los que viven con diabetes como para los que no viven con diabetes, son las mismas. Y que la actividad física es muy importante también para gastar la energía que estamos ingiriendo. Hoy vimos la importancia del plan alimenticio. El paciente que vive con diabetes debe consultar a un nutriólogo por lo menos cada 6 meses o siempre que haya cambios en el estilo de vida o en situaciones especiales. La terapia nutricional es indispensable en el tratamiento de la diabetes. Y bueno, ya en el bloque anterior la licenciada Dulce nos hablaba sobre las bebidas que se deben limitar, que no se deben consumir. Pero, ¿qué sucede con el caso del alcohol, licenciada Karen? ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Las personas que viven con diabetes pueden consumir alcohol? Mira, sí pueden consumir alcohol, pero deben siempre de tener una cantidad limitada de esta, ya que, bueno, sabemos que el hígado procesa el alcohol en el organismo e igualmente el hígado puede liberar al torrente sanguíneo glucosa. En muchas de las ocasiones, pues un paciente que vive con diabetes excede en el consumo de alcohol y llega a pasar que la glucosa disminuye, pues disminuye gravemente en los pacientes, lo que deriva a la hipoglucemia, ¿no? Que son niveles bajos de glucosa en sangre. Entonces esto lo debemos de evitar porque tanto es grave o es pues peligroso que una persona le suban sus niveles de glucosa, como también lo es grave que disminuyan en exceso. Entonces lo que se recomienda es no más de 2 porciones, ahorita te comento cuánto es en hombres, y 1 porción en mujeres. Aproximadamente, por ejemplo, de alcohol destilado como tequila, whisky o así, serían 30 mililitros de este destilado al día, no exceder más del día en mujeres. En hombres pueden ser 2, y en lo que es pues alguna bebida como cervezas, se recomienda 1 porción equivale más o menos a 360 mililitros, entonces no exceder este nivel de alcohol y de preferencia pues tratar de evitarlo. Perfecto, muy bien. Y bueno, ya veíamos un poco en el video sobre los intervalos en los que se tienen que realizar las comidas. ¿Son forzosos los horarios para las personas que viven con diabetes?
Sí es muy importante establecer horarios y estar viendo cómo va a ser el patrón de alimentación de una persona que vive con diabetes. Lo primero que tendremos que analizar y mencionar antes de decir de los horarios es que las personas que viven con esta enfermedad tienen que acudir con un especialista, en este caso con el nutriólogo, para que revise cómo están sus niveles, por ejemplo, sus estudios bioquímicos, sus niveles de glucosa, sus niveles de hemoglobina glucosilada, incluso un perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, todo esto para poder determinar incluso cómo va a ser su alimentación en base a las características y a las necesidades que ese paciente tiene. Si bien después de que se hace ese análisis, esa evaluación nutricia, el nutriólogo determinará qué tipo de alimentación y cuántas veces es que tiene que consumir alimentos ese paciente durante el día. Mucho de esto también se verá influenciado por el tipo de medicamentos o la terapia que esté recibiendo ese paciente, ya sea medicamentos, solamente alimentación o incluso si ya es una terapia con insulina. Entonces todo eso derivará de cuántas comidas y cada cuánto tendrá que comer. Si bien lo ideal para todos es que siempre realicemos mínimo 5 comidas al día, que evitemos los ayunos prolongados, porque pues obviamente esto a la larga puede perjudicar mucho también incluso el cómo nuestra glucosa puede estar variando en el cuerpo, y como ya lo mencionaban, una hiperglucemia como una hipoglucemia, pues ambas son perjudiciales para la salud. Entonces es por eso que debemos de preferencia no dejar pasar más de 3-4 horas entre máximo 5 entre cada alimento o entre cada comida, para incluso evitar llegar a la siguiente comida con mucho más apetito y así ingerir una mayor cantidad de alimento justamente por esto. Claro, muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya veíamos 2 videos sobre esta terapia nutricional. Si nos puede comentar más al respecto, licenciada Karen. Sí, bueno, ahorita ya lo habíamos comentado, una terapia nutricional saludable para el paciente que vive con diabetes es, ya lo comenta mi compañera Dulce, que es una comida pues de 5 tiempos durante todo el día, tratando de no ser de más de 4-5 horas máximo entre ellas. Tratar de siempre incluir frutas, verduras, cereales, agua potable, que es súper importante, tener a la mano, alimentos que sean saludables como omegas, por ejemplo. También los frutos secos nos ayudan bastante, el pescado, que luego lo dejamos de lado, que no es como nosotros no lo incluimos tanto en la alimentación del mexicano, ¿no? Es muy importante, ya que al no consumirlo, empezamos a hablar sobre los suplementos de omegas, ¿no? El omega 3, el omega 6, tratar de evitar alimentos fritos, empanizados, capeados, que estén dorados, pasados por mucho aceite, evitar los alimentos como panes y galletas industrializadas, que también lo utilizamos demasiado, el refresco, que es base importante. Luego en ocasiones tenemos personas que dicen, es que no puedo dejar el refresco. Sí se puede, es cuestión de ir paso por paso, empezar a ponernos objetivos, empezar a disminuir este tipo de alimentos de nuestra dieta. Eso tratándolo de hacer las leguminosas, que también son parte importante, pero tratar de cocinarlas de una manera saludable, porque en muchas ocasiones hacemos frijoles, los cuales sí son saludables, pero los hacemos con manteca, con aceite, o sea, ya empezamos a ponerle este toque que ya no es tan sano el alimento, ¿no? Entonces también practicar cocciones que sean sanas para nosotros consumir estos alimentos, tratando de llevar una alimentación equilibrada y no dejar de lado para nada lo que es la actividad física. La Federación Mexicana de Diabetes recomienda la actividad física como mínimo 4 días por semana. Lo que se recomienda son 5 días a la semana, hacer media hora, que ya lo vamos sumando, no hacer un solo día 2 horas, ¿no? O sea, sino irlos haciendo día por día, que es lo más sano, de que lo estemos llevando ahora sí que paso a paso, día a día, y no dejar de lado estas recomendaciones, tratar de levantarnos y de no estar tanto tiempo en el sillón o en la oficina, ¿no? Que mantenemos mucho tiempo luego sentados. Sí, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, ¿qué persigue esta terapia nutricional? ¿Cuál es el objetivo que se persigue para que, pues obviamente, las personas que viven con diabetes pues estén de una mejor manera? Sí, la verdad es que lo que nosotros buscamos en todos los pacientes que viven con diabetes tipo 1 o tipo 2 es que sus niveles de glucosa en sangre o de azúcar
estén en niveles óptimos, que como ya mencionaba, no estén ni elevados ni por debajo, ¿sí? Que tengan una calidad de vida adecuada y que se evite el llegar a complicaciones como son las enfermedades secundarias propias a esta enfermedad, que lo mencionaba al inicio de la plática, ¿no? Que es el perder, y poco a poco perdiendo la visión, el incluso padecer enfermedades renales, la tendencia a eventos cerebrovasculares por una aterosclerosis, que son esas complicaciones propiamente, incluso la pérdida de sensibilidad, las neuropatías que también son muy comunes en estos pacientes. Todo esto se puede evitar teniendo buenos niveles de glucosa en sangre, y esto lo podemos lograr de manera súper exitosa, y está súper comprobado que si nosotros tenemos una buena alimentación, una buena nutrición, si nos enseñamos realmente al paciente qué alimentos debe de consumir, las cantidades, cuándo, entonces este paciente puede vivir una vida plena. Si bien mencionaba mi compañera, sabemos que la diabetes pues desgraciadamente no tiene cura, es una enfermedad que llega pues para quedarse. Sin embargo, una persona bien controlada puede vivir una vida totalmente con una calidad excelente, si sabe cómo controlarse, si se conoce y se aprende cómo debe de comer. Muy bien, vamos a una última pausa, pero no se vaya, regresamos. Y bueno, ya estamos en la parte final de Cuidando mi Salud, con este tema sobre la alimentación para las personas que viven con diabetes. Y bueno, me gustaría preguntarle a la licenciada Karen sobre los factores que se deben de tomar en cuenta para que pues se diseñe un buen plan nutricional para estas personas. Mira, los factores que tomamos en cuenta para cualquier tipo de persona, en especial, bueno, para personas que viven con diabetes, va a ser la edad, el sexo, si es femenino, masculino, porque también interfiere, el peso que tiene actualmente, la actividad física que realiza actualmente y también los hábitos que lleva actualmente, ¿no? No podemos hacer un plan de alimentación ambiguo así que le resulte a todos, porque no se va a llevar a cabo. Tenemos que hacer algo especializado para cada persona, individualizado. Tenemos que preguntar qué es lo que están consumiendo habitualmente, también cuál es la situación socioeconómica que viven actualmente, ¿no? Porque hay personas que de repente, por alguna otra razón, sobre todo en esta época, que quedaron desempleados o que no pueden acudir a ciertos lugares a comprar los alimentos, que es más sencillo pues estar en la tiendita o así, personas que no tienen tiempo para realizar sus comidas. Tenemos que ver todo ese tipo de situaciones. Incluso, bueno, hay personas que no consumen carne, personas que no les gustan cierto tipo de alimentos. Hay que ver cómo les vamos a realizar ese plan para nosotros individualizarlo, hacer un plan que sea para esa persona y que lo pueda llevar a cabo de manera pues mucho más sencilla, ¿no? Que no sea algo como para cualquiera. Por eso es importante, siempre se menciona, asistir con el nutriólogo para que me adecue a mis necesidades lo que debo de consumir, y en este caso pues hacer los porcentajes que debe de llevar una persona que vive con diabetes, en el sentido de los azúcares, que son importantes, y las grasas, sobre todo evitando las grasas saturadas. La edad también es un factor importante. Totalmente, sí, la edad, la estatura también tenemos que tomar en consideración, porque pues bueno, nos vamos a encontrar sobre todo en niños, adolescentes, son los que principalmente pueden tener también diabetes mellitus tipo 1, y con ellos pues no hay que olvidar que son pues personas que todavía están en crecimiento y desarrollo, y que no podemos truncarle su alimentación, porque estaríamos afectando justamente esta parte de su desarrollo. Y pues bueno, podemos encontrarnos, como ya se menciona, mujeres en embarazo, en lactancia, adultos mayores, o sea, siempre todos los grupos de edad, todas las etapas de la vida pueden llegar a tener este tipo de enfermedad, por lo que es un factor sumamente importante, porque recordemos que las necesidades nutrimentales, tanto de hidratos de carbono, proteínas, lípidos, pero también de vitaminas y minerales, van a ir modificándose según la etapa de la vida que vamos cursando. Claro. También los medicamentos es un factor importante para realizar este plan.
Claro, los medicamentos es importante, sobre todo en la diabetes tipo 1, conocer el tipo de insulina que están inyectándose los pacientes, saber si es de acción intermedia, acción rápida, acción lenta, para ver en qué horario del día podemos incluir el alimento y a qué hora podemos dejar de dar alimentos. Hay personas incluso que se les ha recomendado que pues con la pena, pero en la madrugada tendrían que estar alimentándose para evitar hipoglucemias precisamente a estas horas. Entonces, que sí darles alimentación, pero ya es dependiendo de cada tipo de insulina lo que nosotros debemos de visualizar para ver a qué hora vamos a poner el alimento para la persona que lo está padeciendo. Claro. Ahora, ¿cómo influye el nivel socioeconómico de las personas que viven con diabetes? Porque, bueno, hay muchos que no pueden comprar a lo mejor la carne o algunos otros alimentos. ¿Se pueden sustituir estos alimentos? Totalmente, y es una realidad que nosotros como nutriólogos tenemos que adaptarnos justamente a las necesidades de los pacientes, no solamente el nivel socioeconómico, incluso muchas veces hasta en temas de religión, ¿no? O sea, el nutriólogo está totalmente facultado para poder hacer esos intercambios en los alimentos. La gran ventaja que nosotros, sobre todo en la alimentación mexicana, tenemos una gran variedad de verduras, de frutas, de productos de origen animal, como son justamente las carnes, pero también podemos recurrir a lo que son los lácteos, por ejemplo, el huevo, entre muchos otros, y muchas de las veces una práctica muy común que nosotros hacemos es que cuando no hay oportunidad económica o es un poco complicado para el paciente consumir carne, o que incluso por temas de cuestión personal que no consumen alimentos de origen animal, se puede recurrir y echar mano de las leguminosas, que son los frijoles, habas, lentejas, alubias, garbanzos, por mencionar algunos, y combinarlos con algún tipo de cereal. Recordemos que cuando nosotros hablamos de cereal, hablamos de tortilla, arroz, pastas, cualquier pan, ¿sí? Cualquier tipo de alimento de este origen. Entonces, si nosotros combinamos estos dos alimentos, hacemos o tenemos lo que es una proteína de valor biológico vegetal, hacemos una proteína vegetal, lo que sustituye en este caso la proteína que nosotros estaríamos no consumiendo cuando no comemos carne. Entonces, hay muchísimas maneras de que nosotros podamos hacer esas adaptaciones o adecuaciones. Incluso, además, yo agregaría los gustos personales, ¿no? Y las aversiones, los alimentos que muchos de los pacientes no toleran consumir y que a veces son los que nosotros indicamos, pues podamos buscar otro camino. Por eso la importancia y recalcar que el paciente siempre debe de llevar una dieta individualizada, personalizada, y invitar a la población a no compartir, es que a mí me dieron esta dieta y entonces te la paso porque a mí me funcionó y porque a mí me bajó el azúcar, como coloquialmente dicen. Entonces, sí es bien importante que nos acerquemos a un especialista, a un profesional de la salud, en este caso el nutriólogo. Sí, aquí en la unidad médico-didáctica de la universidad pues tenemos muy buenos elementos, tenemos todos los servicios, incluso hay servicios multidisciplinarios, ¿sí? O sea, sabemos que nosotros tenemos que trabajar en equipo, el personal de salud, para poder garantizar la salud integral de los pacientes. Entonces, muchas de las veces, obviamente el pilar en este caso pues es la alimentación, el nutriólogo, pero también hay que hacer equipo con el médico, con el psicólogo, que también es una parte fundamental. La cuestión psicológica de los pacientes hay que trabajarlo porque es difícil, muchas de las veces los pacientes no quieren aceptar que van a tener que vivir con esta enfermedad y no podemos dejarlo de lado. Eso es un aspecto también que no podemos olvidar. Y pues bueno, entonces hacer equipo y sobre todo invitarlos a que se acerquen a los profesionales de salud. Claro. Este plan entonces no puede ser, podríamos hacerlo familiar, o sea, es individual, nada más es para la persona que vive con diabetes. Sí, o también se puede incluir a la familia en esto. Se puede incluir y se pueden hacer adaptaciones, sin embargo, como hemos comentado, no podemos darle, y no son las mismas las necesidades que voy a tener, por ejemplo, yo, persona que vivo con diabetes, a lo mejor a mi hijo que tiene 11 años y que está desarrollándose, o a lo mejor al padre de familia que tiene otro tipo de actividad, otra estatura, otro peso, y que incluso él no tiene la enfermedad. Se podría hacer una adaptación y recomendaciones, orientación alimentaria, que nosotros le llamamos, que son recomendaciones en general para que se pueda incluir a la familia. Sin embargo, el paciente que sí está viviendo con diabetes, lo ideal es que siga un plan de alimentación específicamente para él, para que pueda tener un control de sus niveles de glucosa.
Claro, muy bien, muchas gracias. Y bueno, en el caso de las personas que padecen o que tienen esta enfermedad, que viven con esta enfermedad, ¿a dónde pueden dirigirse para recibir algún tipo de orientación, licenciada Karen? Mira, en el caso del Instituto de Servicios de Salud, contamos con alrededor de más de 80 unidades en todo el estado. No en todas se cuenta con nutriólogo, pero bueno, es la tarea ahorita de tratar de incluir el nutriólogo, o aunque sean ahorita pasantes, no como tal licenciados en nutrición, pero ya hay pasantes de servicio social que ya terminaron sus estudios y que ya están realizando su servicio. Entonces, acudir a su centro de salud más cercano, pedir la atención nutricional. En caso de que no encontraran el nutriólogo, con todo el gusto del mundo nosotros también los podemos orientar si tienen dudas vía telefónica. Estamos ahí en el ICEA, en los teléfonos, bueno, el teléfono del programa, que es del programa de salud en el que yo estoy laborando actualmente, que es el 449-910-7900, extensión 7134. Con todo el gusto del mundo los podemos atender y orientar si tuvieran alguna necesidad, alguna duda sobre tema nutricional, en caso de que también nos encontrara en el centro de salud, ¿no? Pero nosotros es lo que podemos brindar, esta atención. Ya en un caso en el que no estuviera el nutriólogo, en todos los centros de salud está el enfermero, el médico, que también tienen sus nociones sobre alimentación y sobre salud en general, que también pueden darles recomendaciones generales para que no se vayan a casa sin ningún tipo de información. Claro, gracias. Licenciada Dulce, también ya nos comentaba hace un momento sobre esta clínica de la universidad, la unidad médico-didáctica, donde bueno, también se ofrece este servicio. Así es, en la universidad tenemos varios programas incluso que pueden ustedes acudir, y los servicios integrales para que se les dé la atención de nutrición y de, pues bueno, todo lo que se requiere, incluso análisis bioquímicos, etcétera. Y para complementar lo que menciona mi compañera, también en Secretaría de Salud tenemos diversos programas, como es, por ejemplo, el de determinantes personales. Nosotros tenemos 3 unidades móviles, que son camioncitos que van recorriendo diferentes lugares, comunidades, muchas veces incluso lejanas, que la población no puede acudir, y que justamente están integrados por un equipo de un nutriólogo, un activador físico y un promotor que puede dar estos servicios también de orientación, de nutrición, y que con todo gusto, al igual que ya lo mencionó mi compañera, estamos también para servirles y ayudarlos en todo lo que nosotros podamos. Perfecto, pues yo quiero agradecer mucho a la licenciada Karen Rubí Reyes Rivas, nutrióloga del programa de salud en el adulto y el anciano del ICEA, el habernos acompañado. También licenciada Dulce Guadalupe Macías Díaz, profesora investigadora del Departamento de Nutrición de esta Casa de Estudios. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. También a usted, muchísimas gracias. Lo esperamos la próxima semana en un programa más de Cuidando mi Salud. Au.